Los auriculares Bose, como los de cualquier fabricante de buena marca, llegan bien embalados y protegidos. La folia exterior evita que se raye el embalaje principal durante el transporte. Una vez retirado el plástico, se obtiene una caja gris atada con un sello de papel. Obviamente, esta opción depende de la versión de la edición. En el envoltorio de papel destaca imagen de los auriculares y en el parte superior tenemos un pequeño logotipo de Bose. En la parte inferior hay información sobre el modelo de los auriculares Quiet Comfort 45. En la parte superior hay un gancho soporte especial en la tienda. En la parte inferior, el fabricante ha colocado una foto e información sobre el modelo de los auriculares. En la parte trasera encontrarás información general en 5 idiomas sobre las capacidades de Bose Quiet Comfort 45. Se detallan las características más importantes: reducción de ruido de primera clase, modo Avare, micrófono cuádruple con cancelación de ruido para llamadas claras. A continuación, Bose ha incluido iconos correspondientes a iPhone, Android y Bluetooth. Debajo de los iconos hay información sobre la licencia y el contenido del paquete. En la parte inferior del sello, el fabricante ha incluido información sobre dónde se han fabricado los auriculares, es decir, Made in Thailand, lo que ya garantiza una mayor calidad y durabilidad que los productos Made in China. Por supuesto, el fabricante también incluye información sobre el color de los auriculares y el número de serie en la etiqueta. Antes de abrir el embalaje, comprobaré cuánto pesa el juego completo. El kit completo con el embalaje y los accesorios pesa 669 gramos. Abrir el envase significa quitar el precinto. En el interior del sello, el fabricante ha colocado la misma información sobre la licencia que en el reverso del sello, esta vez en 4 idiomas. El robusto embalaje de cartón gris oscuro garantiza la seguridad de los auriculares mientras se transportan. En el interior se encuentran unas bolsas que absorben la humedad, un estuche de plástico con los auriculares, una guía de inicio rápido, así como información de seguridad detallada. Y merece la pena leerlos, ya que el fabricante ha incluido consejos muy importantes y relevantes. La información está disponible en nada menos que 18 idiomas. El estuche con los auriculares y los accesorios está protegido en una bolsa de plástico extra gruesa. La parte frontal de la funda lleva impreso el logotipo de Bose en la tecnología 3D. Toda la funda está cerrada con una cremallera que garantiza que la caja no se abre por sí sola durante el transporte. Dentro del estuche se encuentran los auriculares bien protegidos por protectores de goma, un cable de auriculares de 2,5 a 3,5 milímetros con longitud de 110 centímetros y un cable USB tipo C a USB tipo A de 31 centímetros para alimentar los auriculares, todas dimensiones con clavijas. En el interior, el fabricante ha colocado una etiqueta con una ilustración de cómo doblar los auriculares para su transporte. En el otro lado, tenemos una pequeña cesta en la que podemos meter los cables y otros accesorios. Llevar los auriculares te da una sensación de no tener nada en la mano. Solo pesan 214 gramos. El plástico del Quiet Comfort 45 está hecho de un material de buena calidad y que es muy agradable al tacto. En el interior de las almohadillas tenemos impresa la información sobre el canal derecho e izquierdo.
Las almohadillas suaves sin pliegues están hechas de cuero sintético afelpado que garantiza una presión mínima. La diadema en la parte superior está reforzada con nylon relleno de vidrio para así protegerla de las caídas y evitar que se deforme. Por supuesto, con la posibilidad de ajuste independiente de 0 a 3,5 centímetros en cada auricular. A la diadema, en un rotativo brazo, tenemos carcasas adjuntas para el canal derecho y el izquierdo. El brazo de los auriculares solo gira hacia un lado para poder plegarlo en la funda. Por eso vale la pena recordar y no romper el soporte. El exterior de los auriculares de canal izquierdo tiene un logotipo Bose. En la carcasa se ve las pequeñas aberturas en las que se encuentran los dos micrófonos. En la parte inferior se encuentra el único botón de este auricular. Debajo hay una entrada para el cable de los auriculares de 2,5 milímetros. El canal derecho, en la parte exterior de los auriculares, además del logotipo, tiene un gran interruptor mecánico que se utiliza para activar el Bluetooth, así como para opción de emparejamiento. Hay 3 botones de control en el lateral. Todos los botones de los auriculares son mecánicos. El fabricante también ha incluido un puerto USB tipo C para la conexión a la fuente de alimentación. En el interior de las almohadillas, por supuesto en cada auricular bajo la cubierta, se encuentran los receptores transmisores Bluetooth que incluyen antenas de 2,5 centímetros con un increíble grosor de 1 milímetro. Gracias a ellos tenemos una señal perfecta sin interferencias. Por supuesto, dentro de los auriculares también se encuentra una batería acumuladora. Los auriculares Bose Quiet Comfort 45 ofrecen algunas opciones básicas de control. En esta revisión me centraré exclusivamente en la configuración entre los auriculares y los dispositivos de otras marcas generalmente disponibles. Cuando se conectan a componentes Bose, la funcionalidad y las posibilidades de los auriculares aumentan. En el auricular derecho, en la parte superior, hay un interruptor principal que al pulsarlo en el centro activa la función Bluetooth. Entonces el único LED disponible en este auricular se iluminará en blanco o naranja según capacidad de batería. En el auricular se escucha información sobre el nivel de la batería, así como sobre el dispositivo con el que está conectado. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, el LED comienza a parpadear en azul a la espera de la conexión. Cuando está conectado, el LED se vuelve a blanco o naranja con luz continua. Para emparejar los auriculares Bose con un dispositivo Bluetooth, desliza el interruptor hasta el tope y mantenga hasta que escuche el mensaje en los auriculares, listo para conectar a otro dispositivo. En este momento, el LED parpadea en color azul. En el momento de la conexión, escucharemos en el auricular la información. El dispositivo se ha conectado. El LED se iluminará de color blanco o naranja según el nivel de carga. Hay 3 botones en la parte trasera lateral: subir volumen, botón multifunción,
bajar volumen. El control de volumen puede ser escalonado o continuo. Para ajustar el volumen en pasos, pulse el botón subir-bajar volumen solo una vez. Para ajustar el volumen de forma continua, basta con mantener pulsado el botón de volumen subir-bajar hasta alcanzar el nivel deseado. Cuando se alcanza el nivel máximo de volumen, se escucha un sonido intermitente en los auriculares. El botón central multifunción nos ofrece varias posibilidades para controlar el reproductor o el teléfono. Al escuchar música con cualquier reproductor de audio, al pulsar 2 veces el botón multifunción, se salta a la siguiente pista. Si lo pulsas 3 veces, saltarás al principio o a la pista anterior. Al pulsar el botón una vez, el reproductor pasará al modo de pausa. Si se vuelve a pulsar el botón multifunción, se iniciará la reproducción de la canción. Hay otra opción disponible, acceder al control de voz. Puede usar los auriculares para acceder al control de voz en el dispositivo móvil. Por ejemplo, puede usar los auriculares para acceder al control de voz en el dispositivo móvil, por ejemplo, para controlar su casa domótica. Para acceder al control de voz, debes presionar el botón multifunción por un segundo. En el auricular izquierdo, en la parte trasera, solo tenemos un botón mecánico, el botón acción. El botón acción permite de forma rápida y fácil cambiar de modo de cancelación de ruido. Bose tiene 2 opciones, silencioso y atento. Por supuesto, estas opciones también se pueden configurar a través de la aplicación Bose Music. Los auriculares, al encenderse, utilizan inmediatamente una de las opciones. Por lo tanto, solo tiene que pulsar el botón de acción una vez para cambiar al modo atento o silencioso. La conexión a un dispositivo portátil es muy sencilla. En primer lugar, activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil y en los auriculares. Emparejamiento si es la primera vez. A continuación, selecciona tus auriculares Bose en tu dispositivo y selecciona el botón de conectar. Tras unos segundos, los auriculares están emparejados y listos para su uso. Como en todas las pruebas, los auriculares están emparejados con un teléfono Samsung Galaxy J6, que tiene una gama bastante amplia de códecs Bluetooth. Bose no nos da ninguna opción para elegir en el software o en los ajustes del sistema. Por lo tanto, es aconsejable comprobar qué códec es compatible actualmente. Si no podemos utilizar las opciones avanzadas del teléfono para configurar el códec, podemos utilizar el software Checker for A2DP, que nos mostrará los parámetros de nuestro teléfono y sobre todo los códecs disponibles para los auriculares. Podemos elegir entre SBC y AAC. Por supuesto que elegimos AAC. Bose nos proporciona el software Bose Music, que una vez instalado nos ofrece una serie de opciones interesantes. La instalación del software es muy sencilla y se reduce a encontrar la aplicación en la tienda de Google y hacer clic en instalar. Una vez instalado Bose Music, tenemos acceso a varias opciones. Sin embargo, antes de hablar de ellos, debo mencionar que los auriculares tenían el firmware 1.0.3 y la aplicación no tenía soporte para el ecualizador. Actualización a la versión 2.0.4 habilitó la función adicional de ecualizador gráfico de 3 puntos. Por eso, primero actualizaremos el firmware. Aquí es donde entra la sorpresa. Después de entrar en las opciones, tenemos acceso a la información sobre el firmware actual. Pero no hay ninguna opción como comprobar si hay una nueva versión disponible. El software detecta automáticamente si hay una nueva versión y la descarga automáticamente.
Durante la descarga podemos ver el progreso de la transferencia de firmware en la pantalla del dispositivo. Por supuesto, durante la descarga y la actualización podemos utilizar los auriculares como si estuviera ocurriendo en segundo plano. Después de descargar el software aparezca en la pantalla transfiriendo actualización. Unos minutos después recibimos la información instalando actualización, sin ninguna opción a elegir. A continuación obtenemos la información reiniciar ahora. Y después de unos segundos tenemos los auriculares actualizados. Al entrar en la opción Configuración, Información técnica, en versión de firmware encontrará información sobre el software actualizado. Todo el proceso es prácticamente invisible. Ahora solo hablaré de las opciones más importantes de configuración útil de aplicación Bose Music. Cuando se abre el programa, veremos el primer panel general, que contiene todos los dispositivos Bose emparejados. El menú del primer panel es sencillo. En la esquina superior izquierda tenemos el icono del correo, donde podemos recibir información del fabricante tras registrar los auriculares. En el lado derecho tenemos acceso a configurar nuestra cuenta y acceder a otra información. Debajo hay información del estado de la conexión y el estado de carga de las baterías. Si tenemos más dispositivos Bose compatibles con la aplicación, también los encontramos aquí. Después de hacer clic en el menú conectado, pasamos a las opciones más frecuentemente seleccionadas para los auriculares. En la esquina superior izquierda tenemos un icono de auriculares y un altavoz. Al hacer clic en esta opción, accederá a una lista de todos los dispositivos Bose configurados. Debajo de la imagen de los auriculares tenemos información sobre el estado actual de la batería. Debajo hay un gran deslizador que nos muestra el nivel de volumen actual. Por supuesto, también permite ajustar el nivel de volumen. A continuación se muestra el primer botón, Modos. Esto le permite aprovechar la tecnología Acoustic Noise Cancelling patentada por Bose. Hay dos opciones para elegir, silencioso y atento. El modo silencioso permite la cancelación de ruido completo y el modo atento, consciente, permite oír lo que nos rodea. Otra opción, fuente. Esta opción le permite ver con qué Bose QC45 está emparejado y configurado. En el menú de opciones podemos elegir con qué dispositivo deseamos vincular sin tener que apagar el transmisor Bluetooth de ningún dispositivo. La tercera opción, en mi opinión, muy importante para muchos usuarios y solo disponible tras la actualización, es el ecualizador. Permite ajustar el ecualizador digital de 3 puntos en términos de graves, medios y agudos. Cada regulador tiene un rango de más/menos 10 decibelios. Además hay 4 opciones de configuración rápida: aumento de bajos, reductor de bajos, aumento de agudos y el último, reductor de agudos. La última opción de este menú, sugerencias. En mi opinión, el menú debería llamarse tutorial rápido y al pulsarlo nos guiará de nuevo por un manual de uso rápido. En este panel tuvimos acceso a las opciones que utilizamos a menudo y pudimos modificarlas a nuestro gusto. Todavía hay una parte del menú de configuración de los auriculares y otras opciones. Pulse la rueda de configuración y pase al siguiente panel. La primera opción, nombre del producto. Esta opción le permite cambiar el nombre por defecto a cualquier nombre sugerido por el fabricante o puede establecer su propio nombre. Sugerencias sobre el producto. Conexiones Bluetooth. Es lo mismo que menú fuente. Modos. En este menú, a pesar de tener el mismo nombre que el menú principal, el fabricante ha proporcionado una opción que permite recordar la configuración de silencioso y atento en el momento de encender auriculares. Ecualizador.
En el menú Preferencias, el fabricante ha incluido 3 opciones de configuración. Voz automática. Esta opción permite ajustar la sensibilidad, volumen de los micrófonos. Las opciones son alto, intermedio, bajo y desactivar. Encendido, apagado automático. Esta es una función muy importante. Nos permite programar los auriculares para que se apaguen cuando no los estamos usando y prolongará la duración de la batería. Tenemos varias opciones para elegir: 5, 20, 40 minutos, 1 o 3 horas. Al seleccionar la opción Nunca, los auriculares funcionarán constantemente. Esto reducirá definitivamente el tiempo de funcionamiento de los auriculares. Indicaciones de voz. Gracias a esta opción, que se puede activar y desactivar, recibimos información por voz en los auriculares. Se puede elegir entre 8 idiomas, incluido, por supuesto, el español. La opción Soporte contiene un menú que ya he mencionado ampliamente, como información técnica y preguntas comunes, que nos lleva a la web del fabricante. El último menú se llama Configuración de cuenta de Bose. De hecho, todo este menú se reduce a la información legal. Mi Bose permite registrar los auriculares simplemente introduciendo el correo electrónico, el nombre y el país. Administrar producto. Versión de la aplicación. Acuerdo de licencia de usuario final. Enviar registros de la aplicación. Preferencias de comunicación. Creo que vale la pena mencionar esta opción porque nos permite activar o desactivar las notificaciones push. Es decir, si el fabricante nos envía alguna información como actualizaciones del producto o posibles novedades, recibiremos un aviso en la pantalla de nuestro teléfono. Todas las opciones se puede desactivar. El proceso de activación puede verse en el video. Saco tranquilamente los auriculares del estuche y me los pongo en las orejas. Los auriculares están apagados. Puedo oír mi voz, que es lo normal. Pongo interruptor en la opción ON, encendido. Algo asombroso se apodera de mí. Me sentí como si alguien me hubiera encerrado de una habitación muy bien sellada. El silencio. Imagina que te estás diciendo algo a ti mismo y no puedes oír tu propia voz. Y cuando enciendes la música, solo oyes la música, sin ningún ruido. La opción silencioso en los auriculares funciona de manera increíble. Todo el ruido que te rodea está perfectamente silenciado y amortiguado. Cuando la música está apagada, el sonido ambiente llega a tus oídos. Solo hablamos en caso de la calle, por supuesto, pero es muy suave. Es más o menos como una buena ventana de plástico cuando solo te llega un poco de ruido cuando está cerrada. ¿Y cómo funciona la opción Atento? Esta opción no es más que encender el mezclador, es decir, activar los micrófonos y mezclar la señal con la música. Esto funciona de forma un poco diferente en estos auriculares que en otros, que tienen estas opciones configurables a través del software. Los micrófonos funcionan con una ganancia fija, mientras que tú solo ajustas el volumen. ¿Cómo funcionan los micrófonos durante una llamada telefónica? Creo que vale la pena mencionar primero las otras posibilidades. Al recibir una llamada telefónica, recibes un mensaje de llamada entrante en los auriculares y la información del número en voz alta. Es una pena que no recibamos información sobre un número almacenado. Por ejemplo, el señor Bose le está llamando. Cuando se responde a una llamada, el sonido es claro, nítido y, a diferencia de un receptor telefónico, bastante alto. No está distorsionado de ninguna manera y es excepcionalmente claro. Por ello, este tipo de auriculares puede transmitir y recibir el sonido de muchos teléfonos con una claridad mucho mayor que la del propio teléfono. Conectarse a un ordenador es tan sencillo como con un teléfono. Active el Bluetooth y vaya a agregar un dispositivo Bluetooth. Selecciona el Bose QC45 de la lista y emparejalo.
los auriculares empiezan a funcionar enseguida. El módulo que trabaja con el ordenador es Bluetooth 2.0 y funciona bajo Windows 10 y 11. Atención, los auriculares no funcionan con Windows 7. Para que los auriculares funcionen con este sistema es necesario tener un módulo con los controladores actualizados del fabricante del módulo. Por lo tanto, si todavía está utilizando este sistema, asegúrese de que tiene los últimos controladores de Bluetooth. Una vez emparejados, los auriculares se convierten en el receptor de audio por defecto. Si no fuera así, puedes cambiarlo en las opciones de audio. Los auriculares pueden configurarse para funcionar junto con los micrófonos. Esto los hace ideales para teletrabajo, chatear por video o escuchar música. Pero ¿cómo funcionan auriculares con los juegos? El sitio web del fabricante dice: los Bose Quiet Comfort 45 se puede utilizar para jugar a videojuegos. La respuesta es no. En general, el retardo entre el audio y el video será excesivo y se notará mucho en juegos en los que la acción y el audio deban estar sincronizados. Se trata de una respuesta muy segura por parte del fabricante, que evita problemas con un cliente insatisfecho. Sin embargo, realice unas pruebas con varios juegos: Sonic, Rayman, Need for Speed, Wolfenstein, Resident Evil. Cada uno de estos juegos es diferente y la velocidad de los objetos en movimiento varía. Solo en el caso de Need for Speed se notaba una pequeña diferencia, pero solo cuando se acumulaba el número de objetos en movimiento. Quizás en el caso de los juegos de estrategia o de acción rápida, en los que además se chatea con alguien, estas diferencias de retardo serían mucho mayores. Por lo tanto, siempre puedes disfrutar de un buen sonido si conectas los auriculares al ordenador con el cable de 2,5 a 3,5 milímetros suministrado. Y si necesitas usar un micrófono, puedes configurar la tarjeta de audio con un micrófono externo. A veces, por alguna razón, necesitamos restaurar el dispositivo a su estado de fábrica, es decir, a la forma en que has recibido el producto, nada más sacarlo de la caja. El Bose Quiet Comfort 45 tiene esta capacidad y a continuación encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo realizar un hard reset. Tras varios minutos de probar las distintas combinaciones, he conseguido restablecer los auriculares correctamente, comprobado con firmware 2.0.4. En la web de audiovideo.es, enlace en la descripción, encontrarás información sobre las diferencias entre el hard reset descrito por Bose y el que estoy compartiendo. Este funciona. Desactiva el Bluetooth en los dispositivos emparejados y conectados a los auriculares. Deslice el interruptor de encendido hacia la derecha. Encender. Cuando los auriculares están encendidos, interruptor en posición central, el LED debe permanecer encendido en color blanco. Al mismo tiempo, presiona el botón acción más mueve interruptor hacia la derecha manteniendo presionado por 30 segundos. Importante, primero presiona botón acción. Si primero mueves el interruptor y luego presionas botón acción, el reinicio no va a funcionar. Mantenga ambos botones pulsados hasta que el restablecimiento se completa. La luz cambia de color, pasando de un blanco parpadeante rápido a un azul parpadeante lento. El proceso de reinicio ha llegado a su fin. Bose tiene otra opción que consiste en un simple reinicio que corrige los errores menores del procesador. A diferencia de la descrita anteriormente, esta opción no elimina la configuración del producto. Con esta alternativa no es necesario desactivar el Bluetooth en los dispositivos. Conecta los auriculares al cargador con el cable suministrado USB a USB-C. No lo enchufes todavía. Activa los auriculares, interruptor en posición ON.
Desliza el interruptor a la opción de Bluetooth y manténlo ahí. Ahora conecte el cargador a la red eléctrica. Todo el proceso dura unos 10 segundos. Como siempre Audio-Video realiza una prueba de conectividad Bluetooth. El fabricante proporciona parámetros muy seguros en la documentación. Los Bose Quiet Comfort 45 tienen un alcance de hasta 9 metros desde el dispositivo fuente. Puede que el alcance se vea reducido por obstáculos físicos como paredes o puertas o por interferencias con otros dispositivos electrónicos. La prueba se realizó primero con un Samsung Galaxy J6 en una superficie de 45 metros cuadrados. He colocado el teléfono en la posición más extrema y más alejada, condiciones extremadamente incómodas. Caminando con los auriculares a través de habitaciones con paredes de 10 centímetros de grosor, en ningún momento los Bose dejaron de funcionar o funcionaron de forma inestable. El sonido era claro y sin distorsiones. Pero, ¿cuál es el alcance máximo de los auriculares? En una sala cerrada que atraviesa 3 gruesos muros de ladrillo, los problemas de comunicación comenzaron al superar los 12 metros. Este resultado puede considerarse perfecto. Tenga en cuenta que esto es solo una prueba. Puede resultar que en otras condiciones los auriculares funcionen de forma inestable en una superficie limitada o mayor. Simplemente depende del entorno técnico. Finalmente, realicé una prueba más. El alcance máximo en línea recta entre el emisor y el receptor. Para ello he utilizado un pasillo largo sin obstáculos. El resultado que obtuve es asombroso. Más de 35 metros en línea recta. El Bose funcionó sin ninguna interferencia, crujido o sonido intermitente.